limpio y en buen estado durante su permanencia. Por ello, les pedimos de la manera más atenta no consumir alimentos, bebidas ni goma de mascar dentro del auditorio. En caso de siniestro, les pedimos identificar la salida de emergencia, así como seguir en todo momento las indicaciones del personal responsable. Agradecemos su comprensión y colaboración y esperamos que disfruten plenamente esta actividad. Bueno, pues muchas gracias. A nombre de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y de la Feria Internacional del Libro de Palacio de Minería, les agradezco mucho su presencia aquí. Voy solo robo unos minutos para dar formalmente, hacer la inauguración formal de las 13ª jornadas de narrativa gráfica. Ahora cambiamos nuestro nombre a narrativa gráfica dentro del Palacio de Minería. Coordinadas y producidas por Ricardo Romero de Comegifest y por mí, por BEF. Vamos a tener 5 actividades a lo largo de la semana, distribuidas entre los 2 fines de semana y una mitad de semana. Y empezamos hoy con esta primera, es la presentación del libro Mentiras Blancas que me contaron de morrito. ¿Sí? ¿Lo dije bien? Publicado por Trillas. Nos parece muy importante que las generaciones, que estas nuevas generaciones publiquen formalmente y que un sello no solo tan grande, sino con la tradición que tiene Trillas en nuestro país ahora. Tiene una nueva dirección editorial que ha volteado a ver al cómic y a la historieta, y eso, bueno, nos tiene muy contentos, y un poco para celebrarlos, que además de la calidad del libro, los autores, No Mariana, Julián Bamores, a pesar de ser bastante jóvenes, tienen ya una abultada carrera, sobre todo en redes sociales. Están publicando, bueno, es que antes se llamaba webcomic, yo creo que ahora eso también son categorías que se han ido desplazando, y entiendo que ya tenían los dos alguna publicación impresa, pero si no me equivoco es la primera vez que están haciendo una publicación conjunta. Este año además tenemos la peculiaridad de que de este domingo en 8 presentamos Pixan, sí, ¿verdad? El domingo primero, que está hecho por Truco y por la doctora Flower Stein, que también son pareja. Entonces este año somos 2 parejas. Supongo que también será interesante que nos cuenten sobre trabajar un proyecto entre parejas. Y nos acompaña Deri, que es también otro muy joven autor, ya también con tu nombre de civil es Daniel. Es como decir que estamos en la mesa con Batman alias Bruce Wayne, entonces no lo haré. Deri de Códice Comics, que más allá de ser un autor muy prolífico, es un auténtico activista de la historieta, de la promoción y difusión y presencia en espacios no convencionales para llevar proyectos de narrativa gráfica. Además, con Códice me gusta que es un proyecto como comunal muy bonito, pero bueno, él nos va a hacer el favor de moderar esta mesa. Yo les agradezco entonces ver tantas caras conocidas. Espero que a lo largo de estos 4 días tengamos no solo caras conocidas, sino mucha gente nueva que se aproxime a esto. Y la buena noticia además es que todo parece indicar que ahora con la nueva dirección de la feria podemos crecer a nuevos horizontes en este espacio anual, si bien modesto pero persistente de las jornadas de cómic. Entonces esperamos que tenerles buenas noticias para el próximo año, y los dejo con los chicos que nos van a platicar sobre su libro, con la moderación de Deri. Nada más una última indicación: tenemos más o menos media hora para que nos cuenten del libro, y dejamos los últimos 15 minutos para firma de libros, porque no se puede firmar libros en los pasillos, hay incluso una penalización. Entonces quien quiera llevarse su libro personalizado lo dejamos en los últimos 15 minutos. Bueno, sin más, pues bienvenidos a las jornadas 2026. Solo quiero dar un agradecimiento especial a Ricardo Romero, que es en realidad el que hace que esto funcione. Yo nomás llego y firmo. Entonces, muchas gracias, Ricardo. De verdad, sin él no habría jornadas. Pues adelante, bienvenidos, los dejo. Deri, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.
Muy bien, pues justamente como nos presentaba el maestro Bev, pues estamos muy contentos justamente de todas estas cosas que están marcando una historia en esta Feria Internacional del Libro, que además pues, es una feria ya bastante antigua, ya con muchísimas ediciones. Y pues bueno, antes que nada, recibir con un fuerte aplauso a Mariana y a Julián, que pues van a presentar este libro. Algo que me gustaría comenzar, pues justamente Mariana con su cómic Red Flags, que pues ha funcionado bastante bien, que ya tiene más volúmenes, que ha pues ahora sí que conectado con muchísima gente, pero en esta ocasión, en este libro, funge como guionista. Y en el caso de Julián, que pues viene de la parte de la animación, que siempre decimos es como un primo hermano, ¿no?, del cómic. Pues ilustrando esta maravillosa obra que, bueno, no sé, pero además creo yo que conecta a generaciones, ¿no? Porque ahí nos gustaría ver tu perspectiva, Mariana, pues justamente yo creo que a los adultos nos hace recordar esas mentiras blancas que nos decían de niños, y a los niños de ahora pues es como que ese contraste, porque yo creo que hay una generación muy diferente a lo que antes se manejaba en ese sentido, ¿no? Yo creo que eso casi es una tradición, decirles mentiras a los niños para protegerlos o para darles una perspectiva diferente del mundo, pero cómo ha evolucionado ahora. Entonces, platícanos acerca de lo que fue escribir este libro, por favor. Bueno, muchísimas gracias por la introducción y muchísimas gracias a los que están aquí presentes, estoy muy feliz de verlos. Bueno, este cómic, se los platico de manera rapidísima de qué es. Lo bueno de este cómic es que el título te dice tal cual de qué trata, es Mentiras Blancas que me dijeron de morrito. Es un tema absolutamente universal, porque yo creo que todos los que estamos aquí fuimos morritos en algún momento y seguramente nuestros papás nos dijeron alguna mentirilla blanca, ¿no? Que realmente en este caso no es una mentira con connotación negativa, sino todo lo contrario. Es un reflejo del amor que nos tienen los papás y cómo es su manera de que podamos lidiar con la vida de una manera más amable, porque pues el mundo puede ser complicado para un niño. Y lo que me gusta de este tema es que es muy universal y lo podemos disfrutar tanto personas adultas, porque es como un viaje al pasado, pero también es una muy buena lectura para niños, porque ellos son los protagonistas de las historias. De lo que trata este cómic es una antología de pequeñas historias, son capítulos chiquitos de 2 páginas, es como para que te lo leas rapidísimo, y cada historia trata sobre una mentira blanca en específico que es narrada por el niño, y podemos ver aquí niños y niñas de familias diferentes, todas son familias mexicanas y son ubicadas en un contexto de un México contemporáneo. Y lo bonito es que no es solamente la mentira que le cuenta el papá, sino bueno, tenemos como el contexto, por ejemplo, cuando te dicen que no te tragues el chicle porque se va a quedar ahí 7 años, o no levantas algo del piso porque te va a chupar el diablo. No es solamente eso, sino que también vemos cómo se lo imagina el niño, entonces es algo muy, muy rico visualmente, y también es una lectura con mucho humor, porque realmente está escrito de esa manera. Yo me dedico a comedia, es mi género favorito, y pues tuve el placer ahorita de hacer equipo con Julián, que es un buenazo. Entonces sí, de eso trata. Sí, realmente este libro fue muy especial porque en un inicio yo no lo iba a trabajar. Realmente Mariana lo iba a trabajar en su totalidad. Y al momento de lo que empecé yo a leer las primeras historias, en particular una que es la que decidimos poner como la primera historia, fue la de Papá de Pantano. En ese momento como que yo tenía como esta cosquillita de hacer algo, una combinación entre que era lo que era cómic y también ilustración infantil. Tenía esa cosquillita porque yo como trabajo en animación, ahorita yo estoy trabajando muy fuertemente en el área preescolar, específicamente estoy en Plaza Sésamo, entonces como que quería abarcar también en el lado editorial algo, ¿no? Quería aportar algo en ese aspecto y quería jugar un poquito con esos dos mundos, la animación y lo que es la narrativa gráfica. Y lo que estaba escribiendo Mariana se me hacía como muy bueno y muy gracioso. Y como eran historias muy cortas, se me hacía perfecto como para empezar
a desarrollarlo y a empezar a plantear cómo empezar a dividir cada historia y hacer un todo para poder generarlo. Cuando lo empezamos a realizar, realmente nosotros hicimos menos de la mitad de lo que es el libro ahora, y al principio no teníamos una idea muy clara qué íbamos a hacer con el libro. La idea principal era sacarlo, de hecho una de las ideas principales era sacarlo en redes, porque nosotros era lo que estábamos habituados para darnos a conocer, era sacarlo como un webcómic y hacerlo. Pero en el momento se venía una convención y nosotros dijimos, pues vamos a hacer varias historias, aprovechemos y vamos a sacarlo. En ese momento ni siquiera teníamos la más remota idea de que iba a funcionar y que también una editorial iba a estar realmente en la mira de nuestro libro. Y eso creo que es lo más importante y es lo que siempre me gusta rescatar de esto, es de que muchos de los autores actualmente tienen mucho miedo al mostrar su trabajo, y lo que a nosotros nos sirvió mucho es justo eso, exponerlo, porque a partir de ese simple hecho de nosotros hacernos nuestra publicación o nuestra autopublicación, eso hizo de que alguien que estaba muy unido a Trillas, ellos sabían que estaban buscando autores y nos dijeron, están buscando, ¿por qué no lo meten? Entonces dijimos, vamos a dar el salto de fe y a ver qué funciona. De todas maneras, aquí lo más importante es el no, ya lo teníamos, ¿no? Entonces realmente no había nada que perder. Si nos decían que no al final del día, pues obviamente te sientes mal, no pasa nada, y pues lo íbamos a publicar de todas maneras, ¿no? Y vamos a decir, pues de todas maneras voy a aprovechar lo que ya hicimos y que la gente lo conozca. Pero realmente la ventaja de tener un sello editorial se me hace lo más importante, porque ahí es cuando te das cuenta que a pesar de que nosotros podemos hacer 1000 cosas, el tener el respaldo de algo que ya tiene años de experiencia hace completamente la diferencia. Entonces eso es como lo que realmente disfrutamos, y las nuevas historias que se hicieron, la verdad es que se me hicieron bastante divertidas, y lo divertido de este libro es que es bastante anacrónico. Entonces no importa cuándo lo leas, siempre te vas a sentir identificado. Esa es como la idea, que siempre que tengas, todos los papás son mentirosos, realmente, pero no por malas razones, sino siempre por tratar de protegerlos, que es el chiste del libro, también darnos a conocer de que pues todos, a pesar de que vivimos en contextos completamente diferentes y tenemos familias completamente diferentes, llegamos a esos puntos que a veces son mentiras que hasta se parecen. Es como parte de este colectivo, ¿no? De todo el tiempo, a pesar de que hay algunas diferencias como lo del chicle, como lo de las semillas, solamente cambia por la fruta, ¿no? Entonces eso es lo divertido, que no importa la mentira, el niño lo va a interpretar y lo va a hacer mucho más grande, y eso hace que el libro también funcione y que nosotros también estemos aquí en estos momentos. Tú aportaste principalmente a la cuestión ilustrativa, pero estoy segurísimo que también metiste alguna de las ideas por ahí, porque pues todos tenemos anécdotas de ello. ¿Cuál es tu mentira blanca que te contaron como lector? Pues fíjate que realmente la historia empezó por... Todo este libro empezó más bien por una mentirilla que le habían dado a Mariana, ahorita se los contará ella. Y de mi parte, pues fue... realmente tratamos de ubicar varios amigos, varios conocidos para que nos contaran y fueran un poco más aleatorios en tratar de generarlo. Nada más una de las historias que es la de Mariana es la única que sí mantuvimos, porque sentíamos que era como muy especial, que como ella era la creadora, que pudiera también poner una de sus historias, la historia que detonó completamente todo esto. ¿Y cuál fue esa historia? Ay, se los voy a platicar, es una muy buena historia. Ok, ¿todos aquí vieron la película de Matrix? ¿Se acuerdan del momento en el que Neo lo desconectan de la Matrix y resulta que está rodeado de máquinas? Es como ese shock. Es porque yo tuve un momento así como de Neo, como que descubrí que toda mi infancia era una mentira. Y eso fue de manera reciente porque, bueno, ¿cuál es la particularidad de las mentiras blancas, no? Es algo muy común que los papás dicen de manera espontánea, pero tampoco es como si te sentaran y te dijeran, a ver, Julián, te vamos a decir
la lista de todas las cosas de las mentiras que te dijeron, ¿no? O sea, realmente a los papás, pues muchas veces se les olvida que te lo dijeron, ¿no? Como que no lo planean, es algo espontáneo. ¿Y qué pasa? A veces pues crecemos y somos adultos y bueno, algunas mentiras pues simplemente sabemos que son mentiras, ¿no? Por ejemplo, el diablo no está en el piso ahí esperando a ver qué se cae para chuparlo, ¿no? Pero puede pasar, como fue mi caso, que hay mentiras con las cuales crecemos y pensamos que son verdades hasta que ya somos adultos. Entonces eso fue lo que me pasó de manera muy reciente, vergonzosamente reciente. Hace unos años fuimos a comer con mi papá y en la sobremesa salió el tema de una de mis historias favoritas de la infancia, que es una de las que yo recordaba como mi primera mascota, que era un pollito. Pero no era solamente un pollito, sino era un pollito que yo había ayudado a incubar, porque yo conseguí en una visita a mi abuelito que tiene un rancho, yo conseguí un huevo, y bueno, ya saben que los huevos del súper no se pueden incubar, pero los de rancho sí se pueden incubar. Entonces, bueno, imagínense, Mariana de 8 años dijo, bueno, yo voy a hacer un experimento y voy a llevarme este huevo a mi casa y voy a tratar de que nazca un pollito, ¿no? Lo que yo hice fue eso, pero digo, tenía 8 años, realmente no sabía cómo se lograba eso. Mi única lógica es, bueno, le voy a poner calor. Entonces lo que hice fue que a ese huevito le puse calcetines y lo puse debajo de una lámpara de escritorio y ya, esa era mi gran tecnología. ¿Y qué pasó? No pasó nada porque así no funciona. Pasaron varias semanas y yo estaba así como que casi todos los días viendo el huevito para ver si nacía. No pasaba nada, pero les cuento como yo lo recuerdo. Un día yo volví de la escuela y ¿qué pasó? De repente vi que el huevo estaba roto y había un pollito debajo de mi cama. Pero imagínense tener 8 años y ver que tu experimento tuvo éxito. Ese fue para mí un momento mágico, increíble. Entonces fue como wow, o sea, como que yo lo logré porque todo el mundo decía que no lo iba a lograr. Entonces fue como mi gran revelación. Y bueno, ese pollito estuvo conmigo un par de días porque de repente pues desapareció. Mis papás me dijeron que se habían fallecido por un paro cardíaco y ya, entonces ya, ahí se quedó. ¿Y qué pasó? Bueno, retomamos esa historia con mi papá. Ahorita ya no era una Mariana de 8 años, era Mariana actual, ya crecida, evolucionada. Y mi papá cuando yo le conté esa historia empezó a carcajearse delante de mí y dijo, Mariana, ¿eso crees que pasó? Y yo le dije, sí. Y le dije, ay, no, chiquitos, ya les voy a platicar la historia verdadera. Lo que realmente pasó es que yo estaba con ese huevo necio de que iban a hacer, pero es que no pasaba nada y mis papás estaban preocupados por mí porque decían, es que ese pollo se va a podrir en su cuarto porque no va a nacer un pollo y se va a poner triste. Entonces estaban preocupados porque yo estaba necia con el pollito. Entonces lo que ellos hicieron fue que por su cuenta consiguieron un pollito, pues los de feria. El huevo original, pues yo creo que lo tiraron a la basura, entonces como que pusieron el pollito ahí para que yo para que yo pensara que eso había pasado. Entonces fue como una manera de, pues no sé, como de ahorrarme un trauma, que bueno, después ya cuando fue adulta sí se hizo trauma, pero fue como darme cuenta de que mi historia favorita de la infancia había sido una mentira. Y no solo eso, y no solamente eso, porque también mi papá me dijo, bueno, y por cierto, tu pollito no falleció en paro cardíaco, sino que tu perrita se lo comió. Entonces es como todo lo shock así de que, o sea, todo en lo que yo pensaba. Entonces fue como ese momento de, híjole, no, o sea, qué horror. Pero por encima de eso, pues yo pensé que era una muy buena historia y dije, bueno, yo creo que la terapia es fabulosa, pero es muy cara. Entonces yo lo que hago es hacer cómics. Entonces, pues por eso dije, bueno, voy a hacer de esta historia un cómic. Pero ya como que sentándome pensé, bueno, pero es que seguramente mis papás me decían un montón de cosas. Entonces vi que era un tema muy rico. Entonces, bueno, digamos, esa fue como que la historia original. La pueden encontrar aquí tal cual. Hay muchas también que son mis historias personales, pero también varias son de Julián, varias son de conocidos. Y lo padre de este proyecto es que es un tema que genera mucha conversación. Y lo que nos ha pasado es que cuando vamos a los eventos, es que la gente se entusiasma mucho y se acerca y nos comparte como que sus mentiras familiares. Entonces pues ha sido una gran experiencia y bueno, ya les revelé mi infancia y que fue una mentira. Y justo para allá es a lo que iba, porque cómo ha evolucionado eso actualmente. Los niños definitivamente son muy diferentes a lo que era cuando nosotros éramos niños.
pero sigue existiendo esa necesidad, vamos a decir, de decirles estas mentiritas blancas, pues por lo mismo, lo que decíamos, cuidarlos, protegerles de alguna realidad, a lo mejor más cruel, más dura. Pero ¿cómo funciona ahora? Ahora ustedes que han tenido esa oportunidad de que la gente vea su libro, conozca, ¿cómo lo han recibido las personas actualmente? La verdad fue bastante sorprendente, porque al principio nosotros pensábamos que iban a ser como más bien anécdotas y se iba la gente a divertir y recordar y demás, pero la realidad es de que hasta la fecha sigue habiendo papás que nos cuentan de las mentiras que les dicen a sus hijos. Y luego hijos, en todas las edades, porque te podría decir que nada más jóvenes adultos, no, de todas las edades se acercan y nos cuentan más historias. Entonces creo que eso es como la facultad que tiene también el libro, es el generar la conversación. De hecho, algo que nos han dicho constantemente es que gracias al libro se han sentado la familia a platicar sus propias historias y empezar a generar este tipo de conversaciones que antes a lo mejor eran un poquito más en tabú y ahora ya es como más en un toque más humorístico, que realmente es hacia donde nosotros lo estamos llevando. Que de hecho aquí la edición pues tiene esta parte muy bonita, ¿no? Que es justamente para que pues una vez que hayan leído el libro, pues quien tenga la inquietud de contar o que les trajo la memoria, y se han recibido historias de personas que han ocupado esta página. Sí, claro que sí. Yo creo que lo padre de este libro es que yo estoy segura que si le preguntamos a cualquiera de aquí, cualquiera va a tener su versión. Entonces, bueno, como comentó Eli, lo que incluimos como parte de, como una parte interactiva, es que al final dejamos una página para que, pues si lo estás leyendo y te inspira para escribirlo o incluso dibujarlo, pues pusimos un apartado, porque pues es que sí nos interesa mucho esa parte como de conectar con la gente, porque realmente para eso son las historias. Entonces sí hemos tenido gusto de ver como que varias historias de manera digital, pero también pues realmente pues por mensaje, porque realmente es algo muy espontáneo. Les puedo platicar también otra mentira que nos platicaron muy buena. En una convención nos platicó un papá que él tuvo una mentira como medio riesgosa porque su niña de 3 años le gustaba mucho cocinar, pero con una cocinita de plástico, pero ella luego usaba monedas. Pero entonces lo que hacía con su papá es que pues le hacía platillos y le decía, mira papá, entonces el papá como que, qué rico, ¿no? Y la niña como que dijo, bueno, se comen las monedas, ¿no? Como que esa fue su lógica. Entonces lo que ella hizo después es que pues se tragó monedas. Bueno, esto es digamos un riesgo, pero pues digo, no le pasó nada más, bueno, creo que fue al hospital, pero no le pasó nada. Es como una historia familiar. También nos pasó que justamente en la presentación de Gandhi, una familia fue de campamento y uno de los hijos chiquitos, de repente como que se separó y llegó alguien y le dijo, niño, pues vete para acá. Entonces llegó su familia y el niño dijo, no, ellos no son mi familia. Entonces como que la familia, qué bonito, vete. No te conozco. Entonces es como esa parte como muy padre y muy linda que nos hemos encontrado, que realmente hay historias en todas las familias. Hay muchas, como ya dijo Julián, que se repiten, como la de las semillas, pero pues sí, realmente ha sido una gran experiencia y los invitamos a que lo lean. Claro, incluso me llamaba la atención que hay algunas que no son, digamos, propiamente mentiras contadas por los adultos. La de Lola, la de la lagartija y la de Mini Jesús. Yo siento que también tiene que ver con esta parte de la inocencia de los niños, ¿no? El cómo interpretan el mundo. ¿Qué tanto de esta inspiración pues, les mueve a ustedes en su trabajo cotidiano? Porque, por ejemplo, Julián mencionaba, pues me interesaba mucho hacer esta parte del trabajo ilustrativo infantil, ¿no? Pero de acuerdo a lo que ven actualmente con los niños y esa inocencia que pues afortunadamente no ha desaparecido del todo, ¿qué tanto es una inspiración? Realmente para nosotros era muy importante tener ese tipo de historias porque son temas a veces que son un poco más delicados, como la religión o son ese tipo de situaciones que al final el niño se puede imaginar miles de cosas, ¿no? Y eso es como el encanto de que tengan este tipo de inocencia
y realmente nosotros teníamos como estas ganas de explorar esa inocencia, que el tipo de comedia no se volviera, porque sentíamos que algo que sucedía constantemente en muchos de los cómics que se hacen actualmente es que ya se vuelve como el chiste escatológico, ya todo está como muy orientado hacia los adultos, y sentíamos que el área infantil estaba un poquito abandonada en el área de cómic, ¿no? Porque obviamente se hace mucho álbum ilustrado, hay mucho contenido para niños y se consume muchísimo, pero realmente hacia el cómic no hay tanto. Claro. Está un poco abandonado, y si hay es poco, ¿no? Entonces para nosotros era como muy importante también retomarlo y hacerlo muy hacia nuestra perspectiva y hacia lo que nosotros queríamos. Entonces por eso para nosotros era muy importante los colores, las formas. Fue un poco esa experimentación también con este libro, porque algo que estábamos en el momento del proceso es de que como eran varias historias, lo fácil era hacerle portadas interiores y hacerlo lo más rápido posible. Pero lo que yo quería realizar es de que fuera un poquito más intuitivo y que la separación fuera por medio de colores. Sí. Entonces los colores se vuelven parte esencial de cada historia, y de hecho en cada historia hay un hint para la siguiente. Entonces vas tratando de guiar un poco al niño en esa narrativa también visual hacia dónde va. También lo que tratamos de hacer es de que las líneas fueran un poquito más grandes, más gruesas, que los personajes fueran más geométricos, tratar de generar un poco más este como apartado, como ese parteaguas entre lo muy infantil y empezar a ser ya un lector ya de cómic. Es tratar de darle ese como primer empujón al niño para que pueda empezar a leer cómic y se interese. También por eso tratamos de que no hubiera tanto diálogo, que fuera como un poco más narrativo, que fuera más visual, que se pudiera entender más hacia los gestos de los niños. Los niños son muy expresivos. Sí. Entonces yo quería que en el cómic los niños fueran así. Por eso los niños tienen ojos muy grandes, abren las bocas muy grandes, porque son muy expresivos. Yo quería que lo pudieras ver y que entendieras perfectamente qué es lo que está sintiendo el niño en ese momento. Hay una historia que se me hace muy divertida porque es muy cortita, que es el niño está llorando porque quiere algo en específico. ¿Cuántas veces no vemos eso, no? De que los niños... Entonces el papá está tan desesperado que termina diciéndole que se va a quedar ciego. Si sigue llorando, que se le va a secar. Entonces el niño se espanta tanto que se queda nada más así completamente petrificado, y así acaba la historia. Así lo dejamos completamente. Entonces me hace muy divertido porque es cómo se lo imagina, hasta qué punto llegó el niño a decir, ya no más, ¿no? Entonces el papá nada más lo hizo por una desesperación, y es ese tipo de mentiras. Hay mentiras de todo, y es lo que está padre del libro, que no llega a tener las mismas historias repetidas una a otra, sino que cada historia es muy diferente, porque cada niño es muy diferente y sus acciones son muy diferentes. Sí, claro. Y esta parte que mencionábamos en un inicio y que Beth también mencionaba frente al trabajo en pareja, Mariana también ilustra, además es muy buena ilustrando también, y Julián también escribe y también es muy bueno escribiendo, pero ahora cada uno en su papel dentro de esta obra, cómo se coordinaron, qué hicieron. A lo mejor Mariana de repente te decía, oye, quiero que dibujes esto así, o ¿cómo fue esto? Bueno, por si no sabían, Julián y yo estamos casados. Entonces vivimos en la misma casa, entonces de manera constante estamos peloteando ideas. Realmente yo me apoyo mucho en él. Pues por ejemplo, para las historias que yo hago por mi cuenta, yo siempre hago como que bocetos en sucio, diálogo, y se lo paso como para ver su opinión, porque a veces pues uno piensa que se entiende y cuando se lo muestra a alguien como que no. Entonces realmente es una costumbre que yo ya tenía, pero yo creo que los mejores trabajos siempre son en equipo. O sea, si puedes tú solamente concentrarte en el guión y tener a alguien que solamente dibuje, yo creo que es una gran combinación. Y bueno, ahorita tenemos el lujo de poder colaborar juntos. Esto fue un poco pues de manera orgánica, porque como que no lo planeamos, sino que simplemente pues yo lo empecé a escribir porque pues me gusta mucho la comedia,
y se lo platiqué a Julián y le encantó la idea. Entonces, bueno, entre eso pues fue como que él quiso hacer una prueba de, oye, pues ¿qué te parece? Y pues digo, por encima de que es mi pareja, pues yo lo admiro muchísimo y pues yo sé que si le puedo asignar en la parte de la ilustración, pues casi es como que es tu rollo y yo confío en ti plenamente. Entonces yo creo que si puedes trabajar con alguien así, pues es una maravilla. Y pues yo tuve la suerte de pues poder hacerlo, pero la verdad es que ha sido increíble también que se haya podido aterrizar en nuestro primer cómic en conjunto con una editorial, que yo creo que también es muy importante reconocer el trabajo de Trillas, porque eso no solamente lo hicimos nosotros, sino que también hay mucho trabajo de editores, mucha gente que está, y también yo creo que es importante ahorita pues reconocer a Trillas, porque de manera específica les platico que lo que nos dijo el editor es que pues ya no querían traducir cómics, sino que justamente querían empezar a invertir en talento nacional, y pues tuvimos la suerte de que fuimos los primeros. Entonces este cómic es el primero de una línea de cómics que ya se empezaron a publicar. También está Luis Castillejos y bueno, vienen varios autores, no les puedo decir, pero son muy buenos. Entonces pues para mí es un placer y pues ha sido trabajar con Julián. Sí, realmente todo fue muy improvisado y creo que de las dos partes fuimos muy claros de que si en algún momento algo que saltara, algo así, lo fuéramos platicando. Realmente esto fue como mucho más orgánico. Mariana tenía como ya una idea bastante clara y el proceso fue hasta mucho más sencillo de lo que podría cualquiera esperar, porque Mariana no se limitó nada más a hacer el puro guión escrito, sino que hasta planteaba viñetas en boceto y cosas. Entonces eso me ayudaba bastante a poder hacer algo mucho más gráfico, ¿no? Ver el todo y decir, ¿qué le falta? ¿Qué le puedo quitar? ¿Qué le puedo poner? Y hacerlo mucho más agradable para que todo mundo, el que lo pudiera ver, no tuviera ningún problema de leerlo y visualizarlo. No, y excelente trabajo entre los dos, la verdad. Los queremos felicitar, darles un fuerte aplauso por este maravilloso trabajo que han logrado. Y apegándonos a la cuestión del tiempo, pues bueno, únicamente vamos a darle oportunidad también a todos los asistentes de que nos den un par de preguntitas para los autores invitados a este evento. Si gusta alguien comentar o preguntar algo, muchísimas gracias, les pasan ahí el micrófono, por favor. Yo nomás quedó así como un hueco, porque explicaron algo del papá de Pantano, que ese fue el detonador para que tú empezaras a dibujar, pero sería interesante por qué fue el detonador, porque yo me quedé como unos minutos con la idea de que... Sí, realmente fue el detonador, porque en ese momento cuando Mariana lo estaba escribiendo, yo no iba a ilustrar nada, yo era simplemente un lector de lo que ella estaba realizando, y pues ella se fue a trabajar y yo como dije, pues tengo mucho tiempo libre, pues vamos a empezar a dibujar, y dije vamos a hacerlo, y lo empecé a trabajar, acabé la historia y cuando llegó se lo mostré y le dije, ¿qué te parece? Y ya como que me dijo, está increíble, no sé qué. Entonces como la vi que se emocionó, le dije, oye, si hacemos más historias, y pues ella dijo, pues encantada, como que ella desde un inicio, ella quería que yo trabajara con ella. De hecho, cuando ella hizo Red Flags, la idea principal es que yo hiciera las ilustraciones de Red Flags, pero como yo estaba trabajando, en ese momento yo no tenía el tiempo para poder hacer nada. Entonces, en ese momento, como yo ya tenía la cosquillita de hacer cómic, gracias a Mariana, viendo el éxito, pues a uno se le antoja. Entonces, como que dije, pues vamos a intentarlo, y creo que es un buen salto, un buen regreso, porque yo ya había hecho hace muchos años algo de cómic, pero lo dejé por lo mismo, ¿no? Entonces, al momento que vi esta historia, dije, creo que este es el momento de algo, creo que esto es bastante especial, y pues, ¿por qué no dejarlo? ¿No? Creo que ahí también. ¿Puedes hablarnos acerca de su proceso de publicación y a lo mejor de pitch para su proyecto de Mentiras Blancas? Sí, claro que sí. Bueno, yo creo que es importantísimo venir a este tipo de eventos, porque justamente en estos eventos es cuando
pues cuando puedes platicar con autores, ¿no? Que puedes acercarte a las editoriales, es justamente yendo a eventos, a Ficomics, a la Mole, todos, esa FIL, es que pues llegas a conocer personas, entonces ya platicando, es que bueno, inicialmente este cómic fue simplemente una autopublicación, que realmente yo los invito a que si tienen un proyecto que no le den muchas vueltas, que incluso lo publiquen en redes gratis, no está peleado tener contenido gratis a que después lo puedas vender. De hecho, todos mis cómics han sido así. Y bueno, ya pues yendo hacia eventos, pues conocimos a una persona que conoció a una persona que conoció a una persona que sabía que entre ellas estaban justamente pensando en abrir una sección enfocada en cómic. En ese caso, pues bueno, pues simplemente es, oye, ¿estás interesado? Obviamente hay que aprovechar cualquier oportunidad, dijimos, claro que sí. Y bueno, el proceso con una editorial es, bueno, si ya lo tienes mejor, pero lo que siempre te piden es un pitch, que es digamos, un documento donde tú puedes explicar, pues, de qué trata tu cómic, ¿no? Y bueno, como lo hicimos fue simplemente una introducción de, bueno, este cómic es una antología, este es el estilo, estos son algunos ejemplos de páginas como para que la editorial se pueda dar una idea general. A veces puede ser de que mandes un pitch y no tengas el cómic hecho, porque de hecho hay un cómic que no estaba hecho, pero lo aceptaron. Entonces, pues sí, realmente pues es un proceso largo, porque ya cuando tienes algo y pasa a una editorial, pues ya es un trabajo colectivo y en equipo, entonces obviamente tienes que estar también abierto a que incluso, pues como ellos son expertos en esa área, pues a lo mejor hasta le cambian el título, ¿no? Pero pues, o sea, yo creo que siempre hay que estar abierto y confiar en que si elegiste una editorial es un buen lugar. Y bueno, tuvimos mucha suerte con ellas porque pues han sido muy profesionales con nosotros y desde siempre estuvimos abiertos. Pues sí, o sea, yo creo que pues, ese fue el proceso. Sí, también hay que tener en cuenta de que puede tardar un poco, porque hay comités dentro de las editoriales, entonces siempre hay como revisiones y a veces, nosotros tuvimos mucha suerte porque tal cual como se ve es como realmente nosotros lo planteamos. De hecho, nosotros hicimos el diseño del título, todo, realmente tuvimos mucha suerte en ese aspecto, pero puede haber cambios y también pueden pedir más páginas. Nosotros sí nos pidieron más páginas, entonces siempre hay que estar siempre a la expectativa de que a lo mejor va a haber poco tiempo también para hacer esas páginas, entonces siempre hay que quedar bien con la editorial. Hay otra pregunta. Bueno, te voy a decir rápido. En este mismo tono de la aventura de querer publicar algo, yo he ido en varias conferencias así jóvenes como ustedes que dicen, bueno, pues agarras primero y me doy a conocer en las redes lo que eso quiera decir, bueno, nunca dicen qué redes. En otras dices, bueno, no me aviento porque si lo subo, ¿dónde era? En Facebook, que si tú subías tus dibujos, entonces la empresa se quedaba con el derecho de autor de esas imágenes. ¿Eso es cierto? Esa es una pregunta. Y la segunda, cuando vas con la editorial y ya te piden a ver tu trabajo, como ustedes que ya lo tenían, si no se los aprueban, no les preocupa que se lo pirateen después o que les digan a ustedes de nuevo que después sí lo publican, porque como siendo un experto no tiene uno la cultura esta del derecho de autor y todo esto. Gracias. Felicidades por su trabajo, por cierto. Muchas gracias. Pues mira, siempre va a ser una tirada al aire. Las redes son así. Si vamos con el temor constante de que nos van a robar, pues nunca postearemos nada. Es una realidad, lo que dices, lo de que realmente lo que andas firmando en estas redes como Facebook, Instagram, todo lo que es Meta o X, realmente no les cedes como tal los derechos de lo tuyo, pero sí cedes el hecho de que ellos pueden utilizar la imagen en cualquier momento. Ellos se refieren mucho en esta situación de si ellos sacan un anuncio de televisión o en redes, pueden usar tu contenido y ya no te van a pagar nada, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas. Otro es lo de la IA. Ese es otro tenor, ¿no? Pero la realidad de las cosas es que nosotros como creadores siempre hay que pensar en algo importante. ¿Hacia quién vamos dirigiendo nuestro trabajo? ¿Al autor
Si vamos al autor, pues funciona perfectamente ir a cualquier evento y ir a cada mes y darle nuestros cómics y listo. Pero nosotros trabajamos para el público en general y lamentablemente el público en general está en redes. Entonces, obviamente es un arma de doble filo y es algo que a veces no queda más que darse a conocer por eso. Obviamente hay otros factores, puedes empezar a generar otras cosas, puedes dar a lo mejor algunos hints nada más y decir voy a publicar. Hay gente que le gusta más hacerlo de esa manera y hay gente como nosotros que nos gusta dar las cosas gratuitas. ¿Por qué gratuitas y no venderlas? Porque al final del día lo que yo trato es de que la gente conozca lo que yo estoy haciendo. Ese es mi pago. Ya después yo puedo hacer un recopilatorio, yo puedo hacer cualquier cosa. Y lo que a mí me ha funcionado, te lo puedo decir más en cuestión personal, es que gracias a las redes yo he conseguido trabajo. Gracias a las redes a mí me han conocido y por eso me dedico a lo que me dedico. Entonces eso me ha abierto las puertas mundialmente. Entonces es algo que a lo mejor por un lado digo, sí, está feo que las redes hagan este tipo de cosas, pero también me ha abierto a un mundo que yo nunca hubiera conocido. Antes era impensable. Yo me acuerdo que antes era, digo, no estoy tan joven, ya ando en los 40 y tantos, pero pues yo me acuerdo antes era impensable ver las redes como algo así, ni siquiera había redes, era una cuestión de vas a eventos, conoces gente y a ver qué pasa, ¿no? Y dibujas en tu cuaderno y listo. Y ahora hay mucha facilidad, estamos a un clic de distancia y eso hace que sea mucho más padre, más entretenido, más divertido. Todo se vuelve mucho más rápido, eso sí es muy frenético. Y eso hace también que uno tenga que estar lamentablemente posteando muy seguido. A eso nos da, entonces puede haber un burnout por eso. Entonces es un poco de las dos cosas. Yo quisiera solamente agregar algo. Digo, obviamente yo me gusta muchísimo el libro físico, pero también quiero alentarlos a todos a que si tienen algún proyecto en mente, que no piensen que publicar es sinónimo de tener algo impreso. Obviamente impreso es algo maravilloso, pero realmente publicar es simplemente hacer algo público. Esa es la definición. Entonces yo siento que a pesar de que sí existe cierto riesgo y cierto temor con el cual puedo empatizar, yo siento que hay mucha más ganancia tener esa herramienta que es el internet para compartir nuestras historias y nuestras ideas y que no está peleado con a lo mejor. Pues si tú haces una publicación, te puedo decir dos ejemplos. Por ejemplo, Edgar Camacho, todo su cómic de Acacia 22, lo tenía en su página de Facebook gratis. Yo lo leí, me gustó muchísimo y dije, yo lo quiero para mi colección. Entonces yo posteriormente lo contacté y le dije, oye, ¿cómo puedo conseguir tu cómic? Y me dijo, tal cosa, pero fue después de que lo leí gratis. También hay muchos cómics que yo sigo en Webtoon y los leo gratis, pero yo estoy segura que si los sacan en físico, yo los voy a querer, pero porque yo ya estoy enamorada de los personajes y de las historias y siento que no está peleado tener cómics gratis a que después puedas, pues no sé, venderlos. O sea, yo siento que al contrario hay que aprovechar la herramienta del internet porque, pues no sé, hace muchos años pues era imposible, ¿no? O sea, cómo uno publicaba, pues no había redes y yo creo que para artistas independientes es una gran herramienta. Yo siento que más bien hay que perderle miedo y aprovecharlo y simplemente pues divertirse y compartir lo que quieras. Entonces yo creo que más bien, más que temor, hay que ver la ventaja y pues realmente aquí hay un ejemplo porque este cómic empezamos publicándolo gratis en redes, entonces yo creo que hay mucha más ganancia. Perfecto, pues muchísimas gracias chicos, les damos nuevamente un fuerte aplauso a ellos, quisiéramos seguir platicando, pero igual el tiempo. Muchas gracias Mariana, muchas gracias Julián. Mañana tenemos la segunda jornada con Idalia Candelas de ese libro de Querida Niña. Va a ser a las 4 de la tarde, creo que es el Auditorio Sotero Crédito, que está igual aquí del otro lado. Es la que vamos a tener mañana y ahorita pues pueden comprar el libro y que les den su autógrafo a ellos porque afuera no se puede firmar. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, el libro tiene un costo de 139 pesos, y para todos los asistentes también les tenemos de regalo un póster.